Mi nombre es Sabrina Palma, soy abogada y soy profesora en la cátedra del Dr. Di Stefano de la materia de Principios Constitucionales y Derechos Humanos, y en esta oportunidad van a ver conmigo lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Vamos a decir que su primer antecedente data de 1826, cuando Simón Bolívar convoca por primera vez un Congreso Interamericano con un afán de unión continental entre los estados americanos. Luego, entre los años 1889 y 1890, en Washington se reúne por primera vez la primera Conferencia Internacional Americana de Derechos Humanos. Entonces, a partir de ahí comienza a tejerse lo que va a ser el plexo normativo del sistema interamericano. Van a ser formalmente en 1948, el 30 de abril, en Bogotá, Colombia, cuando se crea la Carta de la OEA, y estos mismos estados que se reúnen van a firmar también la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, incluso antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Vale aclarar que el valor jurídico de esta declaración es discutido porque es una mera declaración, no es un tratado. Sin embargo, la costumbre internacional le ha dado fuerza obligatoria al punto tal que Argentina la ha incorporado en el artículo 75, inciso 22, otorgándole jerarquía constitucional. Los propósitos más importantes que va a tener este sistema interamericano van a tener que ver con el desarrollo progresivo de los derechos, la observancia de los mismos, la seguridad, la democracia, afianzar la paz, como les decía, la seguridad, promover la cooperación para el desarrollo de los derechos civiles, políticos y culturales, prevenir la solución de conflictos y tratar de darle soluciones pacíficas, promover el respeto de la no intervención y el respeto de la democracia, entre otros. Recién en 1969, siguiendo cronológicamente, se va a suscribir lo que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o mejor conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que va a entrar en vigor recién en 1978, y Argentina lo va a ratificar con reservas y declaraciones interpretativas el 8 de abril de 1984. Lo importante es que, a diferencia de la Carta OEA o la de la Declaración, va a regular sobre cuestiones que tengan que ver sobre derechos políticos, sociales y culturales, además de los derechos fundantes de la persona. Va a regular también sobre la vida, la integridad física y psíquica, las libertades individuales, la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de pensamiento, las garantías del debido proceso legal, el principio de retroactividad de la ley, el principio de legalidad, los derechos del niño, el derecho a la propiedad, entre otros. Esta convención va a crear dos órganos importantísimos que van a ser los pilares del sistema interamericano, que van a ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como les decía, Argentina va a hacer una reserva en el artículo 21 sobre que no va a someter a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuestiones que tengan que ver con políticas económicas o cuestiones que tengan que ver con un interés social o una utilidad pública o una indemnización justa. En cuanto a las declaraciones interpretativas, tienen que ver con el artículo 7, inciso 7, el artículo 5, inciso 3 y el artículo 10. No olvidemos mencionar entonces que el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Interamericana de Derechos Humanos tiene jerarquía constitucional en el artículo 75, inciso 22. Vamos a pasar a hablar acerca de uno de los órganos más importantes que tiene el sistema, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nace, como dijimos, en 1969, cuando se suscribe la Convención, y comienza a funcionar en 1960. En 1967 se reforma la Carta de la OEA y se le da el carácter de órgano autónomo e independiente. Vale decir que no va a recibir órdenes de otros órganos del sistema. Además, va a dictar su propio reglamento y su propio estatuto de funcionamiento. Va a estar compuesto por 7 miembros elegidos a título personal, independientemente de la nacionalidad que sean. Van a ser elegidos por la Secretaría General, duran en sus cargos 4 años y son reelegidos una sola vez. Elegidos a título personal, como les decía, significa que son expertos en materias de derechos humanos.
En cuanto a las funciones y las facultades que va a tener la comisión, la más importante es que es un órgano de vigilancia, de contralor, monitoreo del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los estados a la hora de suscribir las convenciones o las declaraciones. Un sistema de vigilancia muy importante es el sistema de informes. Los sistemas de informes pueden ser por tema o por países y lo puede hacer en cualquier momento, con el fin de velar el cumplimiento de los derechos asumidos y que los estados puedan garantizar su pleno uso y goce. En Argentina lo ha hecho en 1980 a observar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Argentina en el Pacto de San José de Costa Rica y ha hecho ese informe público, además de su obligación de reportarlo a la Asamblea General. Otra función muy importante que tiene que ver con la observancia y el cumplimiento de los derechos son las visitas en loco. En cualquier momento también puede realizar visitas en loco, es decir, puede visitar, valga la redundancia, los países, puede visitar cárceles, por ejemplo, y asegurarse del trato que se le da a los presos, o puede reunirse con ONG, asociaciones, por ejemplo, de mujeres por el tema de violencia de género, o asociaciones sindicales. Además, va a tener funciones de asesoramiento. Y la función más importante va a tener que ver con la recepción de denuncias individuales, de peticiones individuales, donde empiezan a tener posibilidad de peticionar los individuos o grupos de personas, que ahora lo vamos a desarrollar a continuación. El individuo o grupo de personas, quise decir. Como les decía, las peticiones individuales es la facultad que tiene la comisión para recibir denuncias de los individuos o de un grupo de individuos, de una ONG que tenga la personería jurídica autorizada por el Estado miembro, o puede hacerlo también la comisión por mutuo propio. No olvidemos que la competencia de la comisión es sobre todos los estados partes, hayan o no ratificado el Pacto de San José de Costa Rica. Y si analizamos la competencia que tiene el órgano, vamos a decir, dando una clasificación doctrinaria, que es en razón de la materia, en razón del territorio y en razón del tiempo y en razón de la persona. En razón de la materia va a tener que ver con que debe tratar sobre cuestiones que versan sobre instrumentos jurídicos que pertenezcan al sistema interamericano. En razón de las personas va a tener con la legitimación activa, es decir, esto que les acabo de explicar quiénes pueden peticionar. En razón del territorio tiene que ver con la jurisdicción territorial de cada estado, que puede ser marítima, aérea o terrestre, y en razón del tiempo va a tener que ver con la entrada en vigor de los tratados o el momento de suscripción de las declaraciones. Entonces, habiendo aclarado qué es la legitimación activa, vamos a decir que la legitimación pasiva la va a tener el Estado. El Estado comienza a tener responsabilidad internacional, así como el sujeto tiene la facultad de reclamar internacionalmente un derecho vulnerado. Va a comenzar entonces lo que es un procedimiento. Analizada las competencias del órgano, empieza lo que es un procedimiento, y lo primero que se va a hacer es analizar la admisibilidad de la petición. Esto va a tener que ver con agotar los recursos internos. ¿Qué es esto? Que se agotan las instancias jurisdiccionales. Ustedes tienen que entender que esta instancia es una instancia subsidiaria y complementaria a la otorgada por los estados. Se va a analizar la admisibilidad, es decir, se va a ver que tenga que ver con violaciones de derechos que estén dentro de los instrumentos, y además se va a establecer un plazo. Habiéndose notificado una decisión judicial definitiva, se da un plazo de 6 meses para realizar la petición. Claramente esto no se va a poder hacer si el individuo o los individuos se encuentran en un estado que no garantiza el debido proceso legal, no existe, o que existe y se le impide del uso y goce de ese derecho. Una vez que analiza los requisitos de admisibilidad, la comisión va a elevar un informe que se lo va a notificar al Estado. El Estado va a poder hacer lo que se llaman las excepciones preliminares. Por ejemplo, va a decir que no violó los derechos o que el plazo está caduco. Ese informe se lo va a dar traslado también al peticionario para que haga observaciones y comentarios, y se va a publicar en la página de la OEA, y se lo va también a transmitir a la Asamblea General.
Una vez que analizamos el tema del agotamiento del recurso interno, vamos a pasar a lo que es una etapa de fondo y un informe de fondo que tiene que ver con la etapa de investigación. Ustedes tienen que entender que la etapa de investigación tiene que ver con la investigación de dirimir cómo ocurrieron los hechos, recabar las pruebas. ¿Qué quiere decir con esto? Que puede interrogar a testigos, que puede hablar con los peritos, puede evaluar las pericias, puede pedir informes a organismos públicos o privados, puede hacer cualquier medida preliminar que considere a la investigación del caso para determinar cómo ocurrieron los hechos y quiénes son los responsables. Terminada esta etapa, va a ofrecer lo que se llama solución amistosa. ¿Qué es la solución amistosa? Es una suerte de mediación, de negociación, donde las partes se van a poner de acuerdo sobre, obviamente, asumiendo la responsabilidad del Estado violador, sobre la reparación de los daños que se causaron como consecuencia de esas violaciones de los derechos. Y en ese caso va a ser un informe de solución amistosa. En caso de que no se llegue a una solución amistosa, lo que se hace es un informe del artículo 50. Este informe es secreto y preliminar, porque no se lo va a notificar a todos los miembros de la OEA. Le va a encomendar medidas de acciones activas y reparaciones con un plazo de 3 meses para cumplir. Si el Estado no cumple, va a hacer un segundo informe, pero primero va a analizar si este Estado aceptó la competencia de la Corte. La competencia de la Corte se tiene que aceptar, que ahora lo vamos a ver, en forma declarativa y expresa. En el caso de que la haya aceptado, se va a dirimir la cuestión por la Corte Interamericana de Justicia. Si no la aceptó, pero es un Estado obviamente que forma parte del sistema interamericano, va a hacer un informe del artículo 51. Esta vez no va a ser público, se le va a dar nuevas recomendaciones y medidas con un plazo razonable para cumplir. Pasado tal plazo, ese informe se va a publicar en la página web, en la prensa, se va a hacer público en la comunidad internacional y va a quedar como una suerte de condena pública frente a la comunidad internacional como un Estado violador de derechos. Imagínense que eso le puede traer consecuencias a nivel diplomático y a la hora de celebrar un acuerdo de comercio con cualquier país. Analicemos ahora lo que es la Corte Interamericana de Justicia. La Corte Interamericana de Justicia también es un órgano autónomo que está compuesto por 7 jueces que también son elegidos a título personal, que duran 6 años en sus cargos, son reelegibles, pero además deben cumplir con los requisitos para ser juez. Tienen un quórum de 5 jueces para dictar las sentencias que se dicten van a ser vinculantes y obligatorias y no requieren impugnación, no requieren la procedencia de recursos de apelación, no hay una instancia superior, solo se admiten los recursos de interpretación y muy rara vez de revisión. Y no olvidemos que estos fallos van a ser vinculantes. ¿Quiénes pueden acceder a la Corte? Legitimación activa. La legitimación activa la va a tener los órganos de la OEA o los estados miembros de la OEA o la comisión en representación de el individuo o los individuos, que va a actuar como una suerte de ministerio público, ¿sí? A su vez, la Corte, como les decía, va a tener una competencia contenciosa y consultiva. La competencia contenciosa va a tener con estos fallos vinculantes que les acabo de explicar. La competencia contenciosa va a dirimir conflictos entre los individuos y el Estado, que es violador de derechos humanos y que además va a asumir una responsabilidad del deber de reparar y sanear los daños que se han causado como consecuencia de la violación de esos derechos. Recordemos que para que la Corte pueda aceptarla, pueda ejercer su competencia, se debe aceptar la competencia bajo una declaración unilateral que debe ser expresa y no se presume. Lo puede hacer en condiciones de reciprocidad, por tiempo indeterminado o por un plazo determinado. Argentina lo hace bajo estrictas condiciones de reciprocidad y bajo un plazo determinado. Dicho esto, el procedimiento dentro de lo que es lo contencioso va a ser muy similar a un proceso ordinario. Va a haber una memoria, una contramemoria que se asemeja a una demanda, a una contrademanda, donde también se van a oponer las excepciones.
Luego va a haber una etapa oral que va a tener que ver con las audiencias públicas que se celebren, la apertura de la prueba, el ofrecimiento de prueba, de testigos, de peritos. Se van a hacer también alegatos, se van a presentar los informes y observaciones que hizo la comisión. Luego se va a dictar una sentencia. La sentencia va a versar en dos partes, en fijar la responsabilidad del Estado como violador de derechos humanos y además va a fijar una reparación, una indemnización para la víctima o los familiares de la víctima en caso de que hubiera fallecido. Y recordamos que esta decisión es vinculante. Como dijimos, la Corte a su vez tiene una función que es consultiva. La función consultiva va a tener que ver con la interpretación de normas que surjan del sistema interamericano. Es decir, que su competencia va a versar, hayan o no ratificado la convención. ¿Quién las puede pedir? Los órganos de la OEA o los mismos estados. Su efecto jurídico obviamente no va a ser vinculante, pero sí va a ser muy importante a la hora de ejercer un control convencional, porque va a tener que ver con la compatibilidad de las normas internas de ese estado y estas normas internacionales. Algo que puedo agregar es que dentro de la competencia contenciosa puede pasar de que un juez sea a su vez nacional del estado demandado, por ejemplo. En ese caso se puede nombrar un juez ad hoc, es decir, un juez para el caso concreto. O puede pasar que varios jueces tengan un interés común en el pleito, se nombraría un juez ad hoc. Y en cuanto a la competencia consultiva, volviendo al tema, tiene que ver con un carácter facultativo. ¿Qué quiere decir? Que no está obligado a expedirse, ni tampoco está obligado los estados a solicitarla. Por eso no va a tener un efecto vinculante esa opinión consultiva. Existe un fallo en nuestro país muy emblemático sobre el abuso del ejercicio del poder policial y la falta de justicia, la lenta justicia, la mala administración de justicia. El fallo Bulacio data de 1994, cuando detienen a este chico de 17 años que fue a un recital a ver a Los Redonditos de Ricota. Lo detienen bajo una racia con otras 80 personas, lo someten a una paliza, aparentemente recibió brutales golpes en la cabeza que le causó un traumatismo de cráneo que lo llevó a la muerte. A la semana de haber sido detenido fallece y no se le avisó a la familia se enteró por vecinos. Este caso llega a la justicia sin tener ninguna solución, se presentaron miles de obstáculos, se recusaron y se declararon incompetentes muchísimos jueces, intervinieron más de 50 jueces. Entonces la familia lo que hace es llevar el caso a un organismo internacional que es la Corte Interamericana de Justicia, pero primero va a pasar por la Comisión. Imagínense que se violaron muchísimos derechos que se encuentran regulados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como el derecho a la vida, la prohibición de las torturas, el derecho a la dignidad, los derechos del niño, el derecho a un proceso legal, a garantizar ese proceso legal, entre otros. Entonces, la Comisión, como viendo este procedimiento que acabamos de ver, lo que hace es revisar los requisitos de admisibilidad, le da procedencia y hace un informe con recomendaciones hacia la Argentina. La Argentina no las cumple. Entonces decide elevarlo a la Corte. Anterior a eso hace un informe de fondo donde investiga y determina que Argentina sí ha violado muchísimos derechos regulados en la Convención, con lo cual es un sujeto responsable, hay responsabilidad del Estado argentino y a su vez va a tener la obligación de reparar. En ese interín ofrece a la Argentina una solución amistosa, la Argentina ofrece una reparación pecuniaria a las víctimas no la reciben y deciden continuar con el caso a la Corte. Cuando la Corte recibe el caso, va a tener en cuenta obviamente este informe de solución amistosa y va a continuar sobre lo que tiene que ver con las reparaciones. ¿Por qué hace esto? Porque cuando recibe
el informe de solución amistosa, la Argentina termina asumiendo la responsabilidad del caso. Entonces lo que va a hacer es fijar una justa reparación para cada una de las víctimas, que obviamente va a ser del daño moral o psicológico que ha sufrido cada uno, en tal caso va a ser diferente. En esa sentencia, además, se le obliga al Estado argentino a que a nivel jurisdiccional, es decir, con sus tribunales, se expida sobre la condena al comisario que estaba a cargo en ese momento, que era el comisario Espósito, que había sido sobreseído y se habían dilatado los plazos con el objetivo de que la causa quede impune. Finalmente se lo condena, después de 22 años, se lo condena a prisión por 3 años en suspenso, por privación ilegítima de la libertad agravada porque es funcionario público, pero no se lo condena por homicidio. Es decir, nadie fue condenado por homicidio luego de este caso, porque no había pruebas, había muchísimos obstáculos, muchísimos. La querella siempre trató de que sea una carátula de homicidio, de torturas seguidas de muerte, pero nunca fue así. La defensa siempre sostuvo de que hizo cumplimiento del memorando número 40, que en aquel momento estaba vigente, que decía que cuando se detenía un menor se lo tenía que llevar a la familia y si no cometía delito no había necesidad de avisar a la justicia. Por suerte esa norma ya fue derogada. Pero bueno, lo importante es que en este caso la Argentina fue un Estado violador de derechos una vez más y tuvo repercusión internacional y una sentencia internacional que obligó a los tribunales de nuestro país a modificar la condena. Bueno, eso es todo.